Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Faruk Turgut, uno de los productores más populares de Turquía, se hace un nombre en el mundo de la televisión al producir las series KZL Serveti, que dejó su huella los viernes por la noche, y KZL Goncalar, que se dirige al público los lunes por la noche. Sin embargo, las llamativas declaraciones del famoso productor en el programa Sunudan Anlat, en el que participó recientemente, sacudieron la agenda de la revista. El invitado de esta semana al popular programa presentado por Mirgun Kavas fue Faruk Turgut. Las palabras del productor más adelante en el programa aumentaron la atención de la noche. Entonces, ¿qué dijo Faruk Turgut? La verdad detrás del sorbete de arándano y los cogollos rojos. Faruk Turgut hizo varias confesiones en el programa sobre el backstage de los proyectos que produjo. Centrándose especialmente en las series de televisión KZL Serveti y KZL Goncalar, Turgut hizo declaraciones sinceras sobre el surgimiento de los proyectos, los recuerdos vividos en el set y las preferencias de los actores. Uno de los momentos más llamativos de la noche fueron las sorprendentes comparaciones que Faruk Turgut hizo con sus colegas de la industria. Turgut utilizó la analogía de agresivo específicamente para un determinado grupo de colegas. Era una cuestión de curiosidad quiénes eran los nombres en cuestión. Faruk Turgut destacó el éxito de la serie que produjo en el programa, y afirmó que las noches de los viernes y lunes les pertenecen. Turgut, que se enorgulleció de dominar las pantallas con KZL Serveti y KZL Goncalar, agradeció al público y elogió al apasionado equipo detrás de sus proyectos. Las pistas dadas por el productor a lo largo de la noche generaron expectación sobre futuros proyectos. Se afirmó que Faruk Turgut continúa con sus preparativos para traer nuevos trabajos al mundo de la televisión. Las apariciones de Faruk Turgut en el programa de Mirgun Kavas tuvieron una gran repercusión en el mundo televisivo y en la agenda de revistas. Era una cuestión de curiosidad saber qué tipo de impacto tendrían estas llamativas declaraciones en la industria en los próximos días. Parece que el mundo de la revista seguirá ocupado con los proyectos y declaraciones de Turgut durante un tiempo más. Las declaraciones de Faruk Turgut en el canal de YouTube de Mirgun Kavas crearon un efecto explosivo en el mundo de las revistas. Faruk Turgut, uno de los principales productores de Turquía, llama la atención como jefe de Goldfilm, que ha alcanzado su punto máximo de audiencia en los canales O Televisión y Fox con sus populares series KZL Serveti y KZL Goncalar. Turgut, quien recientemente fue invitado al canal de YouTube de la famosa personalidad televisiva Mirgun Kavas, hizo impactantes declaraciones sobre lo dura que es la competencia entre productores. Faruk Turgut, que respondió sincera y sinceramente a las preguntas de Mirgun Kavas, destacó que la competencia entre productores a veces puede ser bastante dura. Turgut afirmó, en nuestro sector, como en todos los sectores, existe competencia. Sin embargo, a veces podemos ver que esta competencia puede evolucionar hacia una dimensión negativa. Faruk Turgut sostuvo que la competencia debería estimular la creatividad de manera positiva. Creo que no debería haber una competencia sangrienta. La competencia debería apuntar a producir mejores proyectos y contribuir al desarrollo del sector, dijo Turgut, añadiendo que se debería crear un entorno competitivo más positivo entre los productores del sector. Faruk Turgut, orgulloso del éxito de la serie que produce, afirmó que el éxito no es limitado y que cada uno puede crecer en su propio campo. Turgut dijo, el éxito no es solo el éxito de una persona o de una producción, sino el éxito de toda la industria. Cada uno puede hacer un buen trabajo a su manera, y añadió que el espíritu de cooperación y solidaridad contribuirá positivamente a la industria. Al expresar su gratitud por las series KZL Serveti y KZL Goncalar que atrajeron la gran atención de la audiencia, Faruk Turgut destacó los esfuerzos y la pasión detrás de los proyectos junto con el equipo que compartía. Estas declaraciones de Faruk Turgut en el canal de YouTube de Mirgun Kavas volvieron a poner en la agenda las dimensiones de la competencia entre productores en el mundo de las revistas. Las palabras de Turgut provocaron debates sobre cómo evolucionará la competencia en el sector. Parece que el mundo de las revistas seguirá ocupado con estas llamativas declaraciones durante un tiempo más. El nombre,
conocido como uno de los principales productores de Turquía, hacía declaraciones sorprendentes sobre lo dura que puede ser la competencia en la industria. El productor afirmó que la competencia sectorial no solo es un factor que dispara la creatividad, sino que en ocasiones puede evolucionar hacia una dimensión agresiva, y esto afecta a los actores del sector. El productor afirmó que la competencia es un área donde cada productor de la industria se enfoca en sus propios objetivos. Cada productor tiene un guionista, director o actor al que apunta. Por eso la competencia es muy desafiante, dijo el maestro productor, añadiendo que esta situación provoca agresiones de vez en cuando. Como uno de los efectos de la competencia, el productor explicó que en ocasiones surgen ofertas salariales excesivas, y se pueden traspasar nombres importantes de la industria como actores, directores y guionistas. Al enfatizar que esta situación no es solo una competencia financiera, sino que también incluye una competencia de talentos y experiencia, el productor dijo, a veces puedes sentir que estás luchando por un proyecto. El productor admitió que la competencia a veces conduce a la agresión y dijo, a veces puede alcanzar una dimensión diferente y puede ocurrir agresión. Manifestó que esta situación puede complicar las relaciones en el sector y afectar los procesos constructivos. Como uno de los efectos de la competencia en el sector, el productor explicó también que se pueden transferir nombres importantes, así como ofertas salariales excesivas. Se pueden ofrecer honorarios excesivos y contratar actores, directores y guionistas, afirmó el productor, añadiendo que esta situación puede afectar directamente el éxito de los proyectos. Estas declaraciones, en las que el maestro productor expresó claramente las difíciles dimensiones de la competencia en el sector, tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Las confesiones del productor sobre cómo la competencia afecta la dinámica de la industria y los procesos de transferencia de actores, directores y guionistas llegaron como un bombazo a la agenda de la revista. Las palabras del productor provocaron discusiones sobre cómo ha evolucionado la competencia en la industria. Faruk Turgut, uno de los productores experimentados de Turquía, expresó claramente los cambios en la industria y las dificultades que enfrentan los nuevos productores después de su carrera de 40 años. En una entrevista en el canal de YouTube de Mirgun Kavas, Turgut destacó las ventajas de muchos años en la profesión y señaló que los nuevos productores tienen que ser más agresivos para aprovechar estas ventajas. Faruk Turgut afirmó que su carrera representa una acumulación a largo plazo y dijo, he pasado 40 años y esto me ha brindado muchas oportunidades. Señaló que las ventajas que ha obtenido en el sector gracias a la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo de los años son difíciles de crear inmediatamente para los nuevos productores. Un tema importante planteado por el productor fue que los nuevos productores tenían que ser más agresivos. Algunos de nuestros amigos admiten abiertamente que tienen que ser más agresivos para cerrar esa brecha, dijo Turgut, añadiendo que la competencia se vuelve más dura día a día, y los nuevos productores deben demostrar su valía rápidamente en este entorno competitivo. Faruk Turgut señaló que los nuevos productores a menudo compiten en presupuesto y precio, y dijo, dicen asigné tanto presupuesto de mi propio presupuesto, y lo que yo digo es 5 liras. Él puede comprar por 15 liras. Esta afirmación del productor refleja hasta qué punto ha llegado la competencia de precios en el sector, y la dura lucha de los recién llegados. Estas declaraciones de Faruk Turgut sobre los cambios en el sector, y las difíciles dimensiones de la competencia tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Era una cuestión de curiosidad a quién se refería Turgut, y qué tipo de impacto tendrían sus críticas a la industria entre los nuevos productores. Tras estas declaraciones, parece que la competencia en la industria y la dinámica entre productores ocuparán la agenda de la revista por un tiempo más. El consejo de Faruk Turgut a los actores jóvenes, el mimo no tiene cabida en mis proyectos. Faruk Turgut, uno de los principales productores de Turquía, hizo declaraciones llamativas sobre dar oportunidades a nuevos talentos, y el proceso de adaptación de los actores jóvenes a la industria. Se pensó que Sıla Türkoğlu, que tuvo un gran avance con la serie KZLSK Serveti, también era el objetivo de este discurso. Turgut advirtió a los jóvenes talentos que no se dejen mimar, y destacó la importancia de la profesionalidad y la experiencia. Faruk Turgut explicó su enfoque para dar una oportunidad a los nuevos actores con las siguientes palabras, en mi serie,
Doy oportunidades a los nuevos actores en lugar de a los viejos. Por supuesto, esto a veces es posible con el guión. Estas declaraciones de Turgut reflejan su confianza en los jóvenes talentos y su intención de apoyarlos. El productor también se refirió al proceso que tienen los actores jóvenes para afrontar la fama. Los actores pueden verse mimados por la fama que les llega. En este caso, la profesionalidad entra en juego. Les explico en un lenguaje apropiado que el spoiling no tiene lugar en mis proyectos, dijo Turgut, enfatizando que el spoiling es un comportamiento inaceptable en la industria. Faruk Turgut dio importantes consejos a los jugadores jóvenes sobre profesionalismo y disciplina. Cada etapa que viene con la fama trae más responsabilidad. El profesionalismo debe estar siempre a la vanguardia. El valor y la calidad del trabajo realizado se revela con esfuerzo y determinación, no con mimo, afirmó. Estas declaraciones de Faruk Turgut hacia los jóvenes actores despertaron una amplia repercusión en el mundo de las revistas. Se cree que el objetivo de estas palabras es especialmente Sıla Türkoğlu, la actriz principal de la serie de televisión KZLSK Serveti. La convocatoria abierta del productor a jóvenes talentos también generó debate sobre el equilibrio y la profesionalidad en la industria. Parece que el mundo de las revistas estará ocupado con estas palabras de Faruk Turgut por un tiempo más. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.